Este es el tío Don, y tiene un gran problema. Él es el jefe máximo de la jungla más grande del mundo, pero la economía de la jungla está a punto de paralizarse. ¿Por qué? Plátanos. Mira, el gobierno de la jungla de Estados Unidos opera con un presupuesto, y cada año este presupuesto se renueva, tomando en cuenta cosas como cambios en el gasto y prioridades nacionales cambiantes. Algunos años, las Fuerzas Armadas reciben un aumento. Otros años, se recorta el presupuesto de salud, y así sucesivamente. Es como cuando nuestros padres nos daban mesada cuando éramos monitos. El gobierno de la jungla está recibiendo un montón de plátanos del Congreso para gastar en las cosas que hacen los gobiernos. Pero es precisamente este montón de plátanos lo que le está causando una pesadilla enorme al tío Don. Y ahora, se está convirtiendo en el problema de todos. Verás, el Congreso de la jungla no parece poder ponerse de acuerdo sobre el presupuesto, ya que tanto el equipo rojo como el azul se niegan a ceder terreno a la otra parte. Sin embargo, el presupuesto del gobierno necesita la aprobación de ambos equipos. En otras palabras, se requiere apoyo bipartidista para que la jungla siga funcionando. Pero mientras estas discusiones ocurren en los niveles más altos de la jungla, los monos comunes son los que pagan el precio. Porque un cierre del gobierno significa que lugares como parques nacionales, aeropuertos y hospitales, que emplean a trabajadores federales, no tendrían plátanos para pagarles a esos mismos trabajadores. Y como no se ve un compromiso por ningún lado, el tío Don ha emitido una advertencia a las agencias federales, informándoles que se preparen para despidos masivos, lo que indica que lo peor aún está por venir. Entonces, ¿qué pasa cuando se acaban los plátanos? ¿Por qué los equipos rojo y azul no pueden ponerse de acuerdo? ¿Y qué significa esto para monos comunes como nosotros? Esto es la explicación del cierre del gobierno de Estados Unidos. Entonces, ¿recuerdas cómo nuestros padres nos daban una mesada cuando éramos monitos? ¿Qué pasa si mamá quiere darnos 10 plátanos al día, mientras que papá quiere darnos 15? Pero en lugar de llegar a un acuerdo, discuten hasta altas horas de la noche, y al final se les olvida darnos nuestra mesada al día siguiente. Papá y mamá están enfocados en demostrar que tienen razón, mientras nosotros vamos a la escuela con las manos vacías. Esto es lo que está pasando, solo que en los niveles más altos del gobierno de la jungla. Pero en vez de eso, cuando los líderes de la jungla no pueden ponerse de acuerdo en cómo repartir los plátanos, no estamos hablando de 10 o 15 plátanos. Estamos hablando de plátanos por miles de millones, y como el Congreso de la jungla no parece poder ponerse de acuerdo en un presupuesto, o incluso en un plan de gastos temporal, al gobierno no se le permite usar plátanos para las actividades diarias. En otras palabras, el suministro de plátanos a muchas dependencias federales del gobierno simplemente se detiene. De repente, los monos que mantienen limpios los parques infantiles de la jungla, administran las clínicas y patrullan nuestros parques no reciben su pago. Como nadie está recibiendo su pago, los parques nacionales de la jungla cierran sus puertas. Las oficinas federales de salud de la clínica cierran sus puertas. Las oficinas gubernamentales están cerradas, excepto por los servicios más esenciales. Incluso los monos que mantienen la selva segura, como los guardias fronterizos y los controladores de tráfico aéreo, podrían tener que trabajar sin recibir ningún plátano hasta que termine la pelea entre los equipos rojo y azul. Para los monos que dependen de esos plátanos para alimentar a sus familias, pagar la renta o simplemente sobrevivir, un cierre no es solo una disputa política, es una crisis muy real. Pero mientras el sustento de los monos comunes está en juego, los monos ricos del Congreso parecen estar más enfocados en ganar la discusión con el otro equipo. Mira, si esto no se resuelve pronto, decenas de monos comunes empleados por el gobierno no tendrán más opción que buscar nuevos trabajos para mantenerse a sí mismos y a sus familias. Una realidad aterradora considerando el pésimo mercado laboral. Pero eso no es todo. Cuando finalmente se llegue a un acuerdo, ¿qué pasará con la selva si tantos monos experimentados ya se han ido? ¿Cómo enfrentará el gobierno la fuga de cerebros al perder tanto talento y conocimiento? Pero para el tío Don y el resto de sus colegas en el Congreso, este es un precio que ambos lados están dispuestos a pagar para asegurarse de que su versión del presupuesto del gobierno sea aprobada, negándose a ceder ante sus acérrimos oponentes políticos. Y ahora, toda la jungla está pagando el precio. ¿Pero cómo llegamos aquí? Y más importante aún, ¿por qué los equipos rojo y azul no pueden ponerse de acuerdo? Mira, históricamente los equipos rojo y azul no se llevan precisamente bien entre sí. Pero este año, el enfrentamiento es especialmente feroz. El equipo rojo, liderado por el tío Don, quiere seguir recortando el tamaño del gobierno de la jungla, reducir el gasto y disminuir los gastos de bienestar social. El equipo azul está contraatacando, luchando por proteger la atención médica asequible, ampliar los créditos fiscales para el seguro y revertir los recortes a programas como Medicaid y los centros de investigación en salud de la jungla. Pero quizá te estés preguntando, ¿acaso el equipo rojo no controla ambas cámaras del Congreso? Así es, pero no tienen la cantidad suficiente de votos necesarios para aprobar su plan por sí solos en la Cámara Alta. Necesitan que algunos miembros del equipo azul también voten a su favor. Por eso, el equipo azul tiene justo el poder suficiente para bloquear el presupuesto del equipo rojo, usando su influencia para exigir cambios,
cambios con los que el tío Don y el equipo rojo no están muy contentos. Ambos lados han estado discutiendo sobre esto durante meses sin llegar a ningún acuerdo. Y aun cuando se acercaba la fecha límite, ambos equipos se negaron a ceder. El tío Don y el equipo rojo parecen creer que este cierre será culpa del equipo azul, la minoría aparentemente terca que está bloqueando los salarios de cientos de miles de trabajadores. Pero en el otro bando, el equipo azul cree que su lucha contra el tío Don y los rojos para proteger los beneficios de salud y asistencia social los hará ver como la valiente resistencia. Mientras los líderes discuten, los monos comunes quedan sufriendo las consecuencias de este estancamiento, lo que llevó al cierre que ocurrió el 1 de octubre de 2025. El primero en casi 7 años. Pero esta vez, las cosas se ven mucho peor para el mono promedio, porque a diferencia de cierres anteriores, el tío Don ha señalado, a través de un memorándum enviado a todas las dependencias federales, que esto no se trata solo de esperar a que termine un enfrentamiento. Ha advertido a las agencias que se preparen para despidos masivos, dejando claro que este cierre podría usarse para identificar y recortar permanentemente a los llamados trabajadores no esenciales. En cierres anteriores, la mayoría de los trabajadores federales que fueron suspendidos, es decir, enviados a casa sin paga, eventualmente fueron llamados de regreso, y se les pagó retroactivamente una vez que el gobierno reabrió. El dolor fue real, pero al menos fue temporal. Esta vez, la amenaza es diferente. El tío Don y su equipo están considerando abiertamente usar el cierre como una herramienta para reducir el gobierno de manera permanente. Durante meses, el tío Don y su equipo ya han estado recortando presupuestos y reduciendo la fuerza laboral federal. Ahora, con el cierre ya en marcha, se habla de acelerar esos recortes despidiendo permanentemente a los trabajadores considerados no esenciales, en lugar de simplemente suspenderlos temporalmente. Continuando con el patrón de despidos masivos en el gobierno federal a lo largo de este año. Este enfoque no tiene precedentes. Mira, en el pasado, incluso los cierres breves se consideraban apuestas políticas arriesgadas, y ambos partidos estaban ansiosos por restaurar la normalidad lo antes posible. Pero ahora, la Casa Blanca parece estar dispuesta, incluso ansiosa, a dejar que el cierre se prolongue, usándolo como medida de presión para supuestamente recortar lo innecesario. El impacto sería enorme. Muchos estiman que hasta el 40% de los trabajadores federales, cerca de 1 millón de monos, podrían ser puestos en licencia sin goce de sueldo, y muchos corren el riesgo de perder sus empleos para siempre. Muchos de los afectados trabajan en protección fronteriza, control de tráfico aéreo y fuerzas del orden, lo que la mayoría consideraría servicios esenciales. Y como tal, estos seguirán funcionando, pero con personal mínimo y sin paga. Pero no termina ahí. Los parques nacionales, las oficinas de salud y muchos otros servicios cerrarán sus puertas, dejando a millones de monos sin apoyo. Este año, lo que está en juego no solo son los sueldos no pagados o los parques cerrados. Para muchos, se trata de si sus medios de vida existirán cuando finalmente se calme la situación, y nadie sabe si el gobierno será el mismo. Entonces, ¿qué sigue? La conclusión es esta. Mientras los equipos rojo y azul discuten en las copas de los árboles, son los monos comunes, los que cuidan a los enfermos, gestionan nuestros vuelos y mantienen la selva en funcionamiento, quienes se quedan lidiando con las consecuencias. Para los ricos y poderosos, el cierre es solo otra ronda en su interminable juego de ver quién supera a quién. Discuten sobre montones de plátanos, se echan la culpa en los noticieros nocturnos y planean su próximo movimiento político desde la comodidad de sus lujosas comunidades cerradas. Pero para los monos de clase media y trabajadora, esto no es un juego. Cada sueldo que no llega podría significar no tener comida en la mesa, o noches sin dormir preguntándose cómo pagar la renta y llegar a fin de mes. Son familias obligadas a elegir entre comprar comida o medicinas, trabajadores haciendo fila en los bancos de alimentos y sueños puestos en pausa mientras los poderosos pelean allá arriba. La verdad es que la mayoría de los monos solo quieren poder vivir sus vidas. Solo quieren hacer su trabajo, cuidar de sus familias y vivir con un poco de dignidad. Pero en este cierre, se han convertido en peones, víctimas en un juego que nunca pidieron jugar. Y mientras los ricos y poderosos planean su próxima jugada por el poder, recuerden quiénes son los que realmente están pagando el precio. Y más allá de la pérdida de medios de vida, ¿quién sabe qué le haría al gobierno de la jungla perder a tanta fuerza laboral? ¿Recibirán nuestros parques nacionales el amor y el cuidado que merecen? ¿Empeorará nuestra infraestructura de transporte? ¿Cómo afrontarán los prestadores de servicios de salud el doble golpe de perder tanto una enorme financiación como la fuerza laboral de los monos? Nadie lo sabe con certeza. Y solo el tiempo dirá cómo se desarrollan las cosas. Pero con suerte, se llegará a un compromiso más pronto que tarde. Ya se están llevando a cabo protestas en toda la jungla para crear conciencia sobre los impactos del cierre del gobierno, presionando al tío Don, así como a los equipos rojo y azul, para que se sienten a negociar y finalmente lleguen a un acuerdo. Así que, la próxima vez que veas noticias sobre el cierre del gobierno de Estados Unidos,
sabrás lo que está pasando tras bambalinas y el verdadero impacto que tiene en monos comunes como tú y yo. Si algún mono está confundido, solo recuerden que esto es simplemente una explicación sencilla sobre el cierre del gobierno de Estados Unidos, y no es un ataque ni un respaldo de ningún tipo. Por favor, no demanden a Monkey Explains, y gracias por ver.